Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado, estamos recibiendo, hecho que nos alegra y nos ilusiona, al antropólogo, investigador y docente, además de artista, poeta, artista plástico. Nos ayuda a poner la mañana en camino una vez más, Nicolás Guigú. Hola Nico, buen día y bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro? Tanto tiempo. Muy bien, gracias por aceptar la invitación y decía recién entusiasmado por tu presencia. A mí me da la sensación que tu mirada, bueno, en fin, la de distintas disciplinas, ¿no? Pero la de la antropología en general y por supuesto la tuya, que tan a menudo ha participado en la Mañana en Camino, puede ser interesante insumo para ver dónde nos encontramos ahora que oficialmente se levantó la emergencia sanitaria. No sé exactamente desde qué perspectiva se puede analizar esto, pero en todo caso, si alguien cayera de otro orden, de otra lógica, no digo de otro país, pero sí ponerle de otro planeta, podría decir, mirá, se levantó algo que por lo visto, qué curioso, ¿no? Se levantó algo que en realidad estaba de pie, que era la emergencia sanitaria. ¿Qué primeras reflexiones, Nico, por favor? Bueno, claro, que vos tenés un reconocimiento oficial de que la emergencia sanitaria no existe más. Eso no quiere decir que no exista el COVID y, bueno, en fin, todo un conjunto de posibilidades de enfermedad que ya están anunciando diferentes voceros. Y entonces, bueno, la situación de pandemia, evidentemente la parte más crítica está cerrada, pero sigue habiendo contagios, sigue habiendo algún deceso, algunos problemas. Bueno, y digamos, es un aviso oficial, como el aviso oficial de inicio de todas las medidas para evitar el COVID, ¿no? Bueno, claro, los procesos de este orden no se manejan únicamente con avisos oficiales. Lo que sí generó los avisos oficiales son una cantidad de situaciones que van a empezar a desaparecer, claramente. ¿Sí? Ajá. Bueno, todo el tema de los aforos, las distancias corporales, el tapaboca. Bueno, también están todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones de mantener ese tipo de cuidados, que también significa una nueva manera de pensar el espacio y demás. Claro, porque, por ejemplo, yo estuve en lo que se conoce como Extremo Oriente de acá de Uruguay. El uso de tapabocas, que por ejemplo es normal, se pone normal, la gente usa tapabocas, en China se usa normal, más allá del COVID. ¿Sí? Y todo el tema de las distancias, sobre todo en países, por ejemplo, como Japón, con un territorio tan reducido, por una población tan grande, eh, muy vehemente, bueno, todo el tema de las distancias y demás, inclusive tienen hasta elementos de la propia cultura japonesa, como parte de la forma de higiene y de la manera de estar en el mundo. ¿Sí? Entonces, claro, el final de la pandemia significa eso, digamos, porque también la pandemia es una organización política del cuerpo. ¿Sí? La gente tiene que estar más lejos, tiene que haber distancia, tiene que haber boca, la gente se tiene que vacinar o no. Bueno, a partir de julio de este año empezaban por lo menos a llegar a Uruguay. Ahora mejoró la calidad de tu volumen, Nicolás, querido. Algo se ve que moviste o algo que mejoró. Y de paso, buen provecho. No, es chocolate. Es que está muy rico, es chocolate suizo, no puedo tolerar sin comer. Entiendo. Dejó de regalar una colega. Bien. Bueno, estabas haciendo un desarrollo. Claro, que es una organización política de los cuerpos. Cuando vos enunciás, el Estado, el gobierno enuncia el inicio de una pandemia. Porque eso significa aislamiento, significa distancia. Bueno, en fin, todo el concepto de burbuja que se diseñó. La gente hablaba de su burbuja, ¿no? Quién ingresaba, quién salía.
el evitar todo tipo de contacto. Inclusive en el caso de Argentina fue gracioso porque hubo publicidad inclusive recomendando el consumo de pornografía para evitar tener relaciones sexuales con otras personas. La masturbación directamente, ¿no? Esa es una publicidad muy argentina en esa línea, recomendando ese tipo de prácticas y los elementos para llevarlas a cabo. Y bueno, todo eso es una política, una geopolítica sobre los cuerpos, y ahora, claro, el final de la pandemia significa de una forma la vuelta al mundo. Sí, acá Ahora, me obligo a hacer una precisión semántica, porque justamente eso es algo sobre lo cual nos puedes ayudar, porque en todo caso se oficializó el fin de la emergencia sanitaria. Yo no sé si por añadidura podemos hablar del fin de la pandemia, ¿no? bien, es interesante la diferencia que haces, porque en realidad es muy pertinente. Es decir, es el fin de la emergencia sanitaria. Hay otras condiciones sanitarias que no son de emergencia para enfrentar a la pandemia. Es decir, la pandemia continúa, características, y aparte también no solo continúa la pandemia, sino, ya te digo, desde Biden hasta muchos representantes de diferentes partes del mundo de hace bastante tiempo vienen anunciando una suerte de era permanente de virus y bacterias, con lo cual de alguna forma esta política de los cuerpos tendría que continuar como algo conveniente y adecuado, ¿sí? Ya te digo, por ejemplo, en lugares superpoblados del Extremo Oriente, hay determinadas prácticas que nosotros ingresamos en el tiempo de pandemia, que en realidad ellos la tenían mucho antes, y era algo que tenía mucho que ver con su cotidianeidad, e inclusive con sus relaciones con el cuerpo, con tradiciones antiguas, etc. ¿Sí? Yo creo que hay situaciones que van a quedar. Fue en un momento muy, muy potente y muy fuerte la percepción del otro como fuente de peligro y de riesgo, en el sentido de poder portar el virus. Eso generó o alimentó o, digamos, hizo, ¿cómo decirlo? Hizo acrecentar más tendencias que ya venían, como la fobia a los otros. Es decir, el otro pasa a ser un problema realmente un problema en el sentido de que el otro porta algo que puede llevarme a la muerte, ¿sí? Uh-huh. Bueno, también todo el tema de la muerte, cómo lo trabajamos. Yo tuve COVID en enero, ahora, ¿no? Sí. Entonces, claro, a mí enseguida, cuando apenas contraje COVID, me dio la impresión de que no era, digamos, la cepa esa violenta, y muy que realmente te podía llevar a situaciones límites, inclusive la muerte. Y aparte, bueno, me había vacunado 2 veces, que supongo que eso habrá ayudado un poco. No llegué a la tercera porque contraje COVID. Y claro, y el primer día pensé en la muerte, realmente. Es decir, pensé, bueno, tengo una enfermedad, ¿sí?, con la cual se ha muerto mucha gente, ¿por qué no me voy a morir yo? ¿Sí? Claro. Eso me pasó el primer día. Ya el segundo, cuando vi que más o menos todo funcionaba bien, dije, no me voy a morir. El primer día, realmente, ¿por qué? Porque estás viviendo una experiencia con una enfermedad Cuidado que ahora volviste a tocar algo, me parece, el dispositivo, y te volví a perder el sonido. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora mejoró, pero no tan bien como lo teníamos cuando estabas comiendo chocolate. Quizás sea esa la razón. Voy a ser irracional y voy a comer un poco más de chocolate. Capaz que hay una relación que todavía no hemos descubierto. Y bueno, pero fíjate, si las dudas lo hago. Fíjate si decía, el micrófono. Andrew, ahora sí. Me estoy acercando más. Que te decía, Alejandro, que el tema de realmente haber vivido una situación en la cual existía la posibilidad de la muerte a través de una enfermedad, y que los portadores de esa enfermedad eran otros humanos, bueno, generó realmente, yo diría que fue
un aporte más en ese largo proceso de vinculación y desconfianza de los unos a los otros, ¿no? Y colaboró evidentemente mucho, y aparte todo el proceso de aislamiento obligado que te hizo remitirte a tus relaciones más cercanas y nada más, por una cuestión de cuidado, claramente. Bueno, y de nuevo todas las relaciones fóbicas, todo el tema del aislamiento. Hay una cantidad de secuelas que no son tan fáciles de percibir. Exacto. Yo he notado que se han generado nubes de problemas en muchos lugares de forma absolutamente innecesaria y que tiene que ver con, bueno, la empresa, perdona un momento de locura, que tiene que ver con realmente situaciones derivadas de esos procesos de encierro, de aislamiento, de miedo inclusive, ¿sí? Y de tener la muerte como posibilidad cierta, porque obviamente que la muerte siempre está, pero tenerla como posibilidad cierta. Justo aludiste a una perspectiva que tenía ganas de que pudieras desarrollar, y es porque vos señalaste cosas que de alguna manera la pandemia instalada y por ende la necesidad de declarar la emergencia sanitaria dejaron bien expuestas, que tiene que ver con, bueno, la enfermedad, la muerte. La enfermedad y la muerte y la enfermedad, en realidad, desde que el ser humano existe, han sido compañeras de ruta de todos nosotros. Es decir, no lucen como nuevas, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué características crees tú que tuvo este encuadre como para ver lo que siempre nos ha acompañado con cierta dosis de renovado espanto, por decir así? Bueno, yo creo que el impacto de la Organización Mundial de la Salud y anexos, el trabajo mediático sobre el tema de la pandemia, los discursos que se generaron sobre la pandemia, sobre el virus, el origen de la enfermedad, que no deja de ser misterioso. ¿En qué sentido? O exótico, porque es alguien que se come murciélago, ¿no? Es decir, eso digamos, que ese puede ser el origen, pero puede ser otro. O sea, yo no descarto la posibilidad de que haya otros orígenes mucho más espurios, sin ingresar en las cosmologías conspiranoicas, que bueno, que van desde la creación del propio virus por un grupo de seres malévolos que integran el nuevo gobierno mundial o el Estado profundo. Lo que me parece interesante de esta pandemia, que lo estamos trabajando con una colega, son todas las cosmologías conspiranoicas que se desarrollaron durante la pandemia o crecieron de una manera exponencial durante la pandemia. Sí, claro. ¿Sí? De nuestro gran espacio, de nuestro espacio contemporáneo, que es el espacio virtual. Y aparte sí, lo que me parece otra cuestión importante de la pandemia es que quedó clarísimo que sin el tráfico humano por el mundo y con relaciones mediadas virtualmente, el mundo puede seguir funcionando, ¿sí? Con otras características, de otra manera, pero no se cae, el mundo no se cae. Y eso también me parece relevante para evaluar el desarrollo tecnológico al que hemos llegado. Que a veces no nos damos cuenta, porque no tenemos tiempo de pensarlo. Es decir, estamos en un mundo que tiene condiciones tecnológicas, yo diría tecnocomunicacionales, de ser sustentable, teniendo una parte importantísima de la humanidad encerrada, como estuvo. ¿Sí? Y es más, desarrollando a partir de esa situación traumática nueva tecnología o tomando tecnología que había quedado por determinados motivos en el cajón, retomando esa tecnología y lanzándola con éxito. Entonces creo que es una forma muy particular que nos llevó a la pandemia a estar fuera del mundo, ¿sí? Porque fue un fuera del mundo que implicó también el ingreso. Digo, yo el Zoom no lo había usado jamás. Claro, claro. Usaba otros medios de comunicación, de interacción, y también no los usaba seguido, porque no me gustaban mucho, qué sé yo.
digo, no le había descubierto todavía, o no tenía un goce por este lado. Después, bueno, todo el proceso de socializarnos en esta plataforma fue todo un aprendizaje, un conjunto de experiencias y situaciones que se dieron, te lo digo, en el caso de la docencia es claro que llegamos a una cantidad de población que antes hubiese dejado los estudios. Después, ¿qué hacer con eso? ¿Qué políticas tomar? Es otro tema. Lo que sí yo te puedo decir empíricamente como docente, que pude darle clases a estudiantes que en condiciones normales, entre comillas, no podrían haber seguido los estudios. En Y dieron sus condiciones exámenes. normales, en el marco de una emergencia sanitaria, ¿no? O en condiciones normales. Condiciones normales anteriores a la pandemia no hubiesen podido terminar sus estudios. Pará, porque quiero afinar ese concepto. Tú decís Sí. que esta revolución técnico-comunicacional a la que apelamos en el marco de la emergencia sanitaria posibilitó, en algunos casos, probablemente no en otros, también puede ser materia de discusión, ya no solo que haya acceso a estudios que los hubieras perdido si hubiera caído la pandemia sin el Zoom, ponele, sino que de pronto hayan participado del proceso de educación personas que de otro modo, sin pandemia, no se hubiesen educado. Esa es una de las situaciones, no sé si paradójicas, son las situaciones complejas que se dio en esta pandemia, darnos cuenta que realmente, porque el Zoom ya existía, obviamente, pero nosotros, bueno, a ver, también todo lo que sufrieron los terapeutas, imagínate un psicoanalista freudiano pasando a hacer terapia por Zoom, terrible, no sé cuánto tiempo de tratamiento, el mismo de, no sé, pero realmente era algo que inclusive interesante, porque ya existían diferentes formas de virtualidad interactiva, y había varias corrientes de la psicología y varios psicólogos que las utilizaban. Pero, por ejemplo, la APU no, la Asociación de Psicoanalistas del Uruguay no, y otras corrientes no, porque entendían que el tema de la presencia, había un tema inclusive ético, no, todo un discurso muy interesante. En el sistema educativo, digamos, con la diferencia del caso y la distancia, se da un discurso similar. La importancia de la presencia, de estar allí, que obviamente es importante, pero ¿qué pasa? Hay una población que por diferentes motivos, si no es virtualmente, sí, hubiese dejado los estudios claramente, y que nos enteramos de que no los dejaron, que tuvimos la posibilidad, en fin, de darles clase por todo el desarrollo de Zoom y de otras plataformas durante la pandemia. Eso es cierto. Bien. Eso es cierto. Clases a gente que vivía en medio del desierto de Australia. Claro. Bueno, quiero... Un trabajo aparte sobre minas australianas, que las minas en Australia son muy importantes. Hay 10 canales en Australia dedicados al tema de las minas. Entonces, es una locura. Es bastante difícil de entender desde acá. Y ella hizo todo un estudio de urbanizaciones en torno a las minas australianas, digamos, contemporáneas, ciudades que duran lo que va a durar esa mina, que son 10, 15, 20 años. Minas que extraen ¿qué minerales? ¿Qué tipo de...? Todo tipo de minerales, todo tipo de minerales. Y es un espacio riquísimo, por eso te digo, tienen 10 canales dedicados al tema. Entonces yo me entero, todo el grupo obviamente se entera de toda esta situación, accedemos a un saber que si no, no tendríamos forma, porque no tiene las mismas características que ver un documental o en fin, ese tipo de productos, y al mismo tiempo ya tuvo la posibilidad de estudiar. Por ejemplo, madres que recién habían tenido familia, que no tenían con quién dejar a sus bebés, pudieron seguir estudiando, gente que no podía por diferentes problemas físicos desplazarse de la casa, que me lo comunicaron directamente, que agradecidos estaban por este proceso. Gente que estaba que está en situaciones económicas muy frágiles y que trasladarse, pagar cuestiones que son muy básicas, a muchas veces le cuesta, y eso también es un factor para que dejen los estudios. Gente, en fin, que trabaja mucho tiempo. Es decir, le abrió la posibilidad, la verdad, a una población que si no la perdía, en términos es decir, lógicos. Que me da la sensación que lo que estás por lo menos en este tramo de la charla
sugiriendo es que la emergencia sanitaria no solo ocasionó secuelas desde como sinónimo de algo negativo que algo provocó, ¿no? Sino que también de pronto motivó, propició asuntos, perspectivas, herramientas que de pronto son buenas, son útiles, nos hacen bien. Claro, por ejemplo, en mi caso, la participación en congresos, ¿no? Arrímate el micrófono. Sí, en mi caso, la participación en congresos, que tengo que ir por diferentes cuestiones. Para actualizarme, para mostrar lo que uno investiga, bueno, en fin. ¿Qué pasa? Yo hace muchas décadas que estoy yendo a congresos. Entonces llega un momento que uno dice, sí, bueno, tal edad. Fíjate si no estás obstruyendo el micrófono, porque creo que se te escucha un poquito peor. Recién se te escuchaba bien. ¿Ahora? Ahora, eso. Ese es el mejor. Por ejemplo, participación en congresos o en cursos en el exterior. Claro. Que claro, yo cuando empecé en esto, y era chico, me entusiasmaba, iba, pero ya ahora muchas ganas no tengo, ¿viste? O sea, y sí, voy cada tanto a uno, pero si me invitan virtualmente participo en 50, o sea, también hubo una cuestión de intercambio de conocimiento entre mucha gente que para mí era mucho más difícil en términos analógicos, ¿sí? Y hubo todo un esfuerzo de artistas, de músicos, de pensadores, bueno, toda la gente del teatro que tuvo que hacer todo un trabajo muy especial, en fin, de gente que trabaja en el cine, de artistas de los más variados para estar en ese espacio. Y me parece que eso también está bueno. Desde ese lugar me gustaría, porque por un lado vos señalaste la importancia del aviso oficial o la poca importancia del mismo, según el caso. Es verdad, de pronto la emergencia sanitaria fue lo que fue y representó lo que representó. Seguramente estás buscando un lugar más cómodo, está muy bien, está muy bien. Sí. Entendí el mensaje físico. Te decía que a mí me parece que está bueno eso que vos señalabas a propósito del aviso oficial. Y uno, frente al aviso oficial, y ya con el rol que significa el Estado y digamos, el poder que eso implica en nosotros, yo veo que tiene como dos dimensiones. Por un lado, una a la mínima, es decir, bueno, tan solo es un aviso oficial y alguien podría decirte, yo para sentirme ya más tranquilo, más lejos de la angustia, más lejos de la muerte, ya que vos hablabas también de eso, yo no necesito, y también para tener la discriminación individual de saber cuándo o no conviene usar tapabocas. Es más, uso tapabocas, podría decirte alguien, solo para no generar una incomodidad en el otro, pero me consta que es algo que ya a esta altura no es tan necesario, etcétera, etcétera. Esa persona podría decirte, yo para hacer, sentir y actuar en esa dirección, yo no necesité del aviso oficial. Pero también está lo otro, un montón de hechos, conductas, de miradas, de comportamientos que individual y colectivamente todos hemos asumido y que de algún modo tenían un peso subrayado en la medida que, hay aviso oficial, por lo tanto, estamos en pandemia. Es decir, ¿cómo conviven en uno? El Estado, y en el caso uruguayo ni hablar, es el gran legitimador de un conjunto de prácticas sociales de diferente orden que el Estado muchas veces las aglutina, las vuelve ley, decreto, aviso. ¿Sí? Y el Estado nuestro es un Estado con un fuerte poder simbólico sobre los ciudadanos, claramente. Es un Estado que es escuchado. Y en todo caso... No solo pero a ver... un Estado que es escuchado. Entonces, claro, al avisar el final de la crisis sanitaria, que es cierto lo que vos señalás, Alejandro, que no es el final de la pandemia, también
una cantidad de prácticas que se vienen llevando adelante ya se consolidan, y bueno, y otras personas lo van a tomar también con cierto cuidado. ¿Entiendes? Por ejemplo, no sé, los sistemas, en los edificios que se dedican a la educación, en las grandes oficinas, en los sistemas de transporte público, por más que haya un aviso oficial, bueno, eso yo no sé. Supongo que la gente, eso también tiene que ver con, ya te digo, con prácticas. Por ejemplo, en Japón la gente normalmente está con tapabocas. Es muy común en Vietnam, en Camboya, en China, en toda esa área. Entonces, no queda supeditado el uso del tapaboca o de la distancia necesariamente a la experiencia de un virus específico, de una pandemia generada por ese virus específico. O Se ese puede decir conjunto que en el mundo occidental, o esto que podríamos definir como occidental, el tapabocas, igual que el Zoom, vino para quedarse. Y en algunos, por eso te digo, yo creo que va en algunos aspectos sí, claramente, claramente. Porque cualquiera de las dos tecnologías no estábamos acostumbrados a usarla, claramente. ¿Sí? Y bueno, y vos le vas viendo las ventajas y desventajas. ¿Y qué crees que puede pasar? Claro, yo la primera vez que fui a Japón me pasó, porque yo no entendía por qué usaban tanto tapabocas. Y claro, son poblaciones tan densas, en espacios tan reducidos, donde todo es chico, donde vos siempre estás apretado en una relación directa con el cuerpo del otro porque no tenés espacio real. No tenés. Y bueno, ellos son grandes genios en el tratamiento del espacio por eso mismo, ¿no? Y en todo el conjunto de posibilidades e ilusiones ópticas que se te ocurra. Bueno, de hecho se están atrás del todo el tema de la invisibilidad, que ya tiene una realidad material y concreta, la invisibilidad de las cosas, la tecnología de la invisibilidad. Y como es, y claro, el tema es que en espacios tan reducidos, con una población tan densa, cualquier gripe, cualquier resfrío pasa a ser un problema sanitario serio. Entonces, por eso el cuidado, evidentemente. Claro, nosotros, una población tan reducida en un territorio tan grande, bueno, significó el tratamiento y, digamos, la gestión de nuestra corporalidad de otra manera. Bien. Pero, por ejemplo, esta entrevista la podríamos estar haciendo en la radio, ¿o no? Sí, sí. Pero claro, a mí me queda mucho más cómodo, blanco. Pues tengo que ir hasta la radio. Bueno, en fin, no me queda mal. ¿Entendés? Sí, sí, Probablemente a sí. vos te pasa lo mismo. No, Capaz que claro. otro día. Hoy, por ejemplo, para mí fue muy bueno hacer esto. Ahora, por ejemplo, me tengo que ir a otra radio a la tarde y voy a ir porque es una columna que tengo y trabajo en ella hace tiempo, pero igual me queda medio tras manos. O sea, que hubiese preferido y felizmente volver a repetir. No es una cuestión de, a ver, es de comodidad, pero también de manejo de tiempo. Sí, O también, sea, también de manejo de tiempo. claro, todo el tema de los traslados, todo esto que generó esta inmovilidad forzada de la pandemia, también te enseña mucho a todo digamos, el conocimiento que empezamos a desarrollar en torno a estas plataformas interactivas, te ayuda mucho a pensar cuándo tener una reunión con Zoom, qué día, qué hora, porque capaz que tenés menos tiempo, estás calculando el tiempo de llegada y de ida y vuelta, entonces por ahí, digamos, también la forma de organizar el tiempo del mundo del trabajo, pero también el tiempo libre, está muy afectada en este momento por todas estas tecnologías que se socializaron por la pandemia, claramente. Claro, sí existían antes, tenían algunos problemas. Yo me acuerdo al principio de la pandemia la gente te hablaba de Zoom como si fuese, no sé, el huevo filosófico para los alquimistas, era filosofal, algo así como que era una cuestión complicadísima. Y también, obviamente, siempre estas tecnologías dan cierto poder a los que son los primeros usuarios de ellas, ¿no? Es una ley casi. Pero claro, después se empiezan a socializar, a democratizarse, y la gente empieza a aprender, bueno,
vos empezás a trabajar con estos lenguajes, por así decirlo, y ver cómo los articulás con los otros lenguajes que ya venías, tus prácticas estaban orientadas por esos lenguajes. Entonces, también me parece interesante todo el conjunto de posibilidades que nos sigue habilitando estas tecnologías interactivas, digamos, que socializamos con la pandemia y que mejoramos con la pandemia porque hubo muchísimas mejoras. También va a ser muy interesante hacer un raconto de todos los errores, me incluyo, que cometimos frente al Zoom con efectos sociales devastadores para algunos de nosotros. Yo no voy a contar los errores que cometí yo, pero sí, bueno, vi errores de otros, que siempre es más fácil. Y realmente también, no solo es gracioso, porque obviamente es gracioso, sino que indica el grado de inexperiencia que uno tenía en relación a esta tecnología. Bueno, pará, porque como siempre, Nicolás, estás tirando mucha cosa y cada cosa me parece linda, seductora para apoyarnos un poquito en ellas. Te propongo ir a una breve, muy breve pausa y al regreso tratar de apoyarnos en tres ángulos distintos, si te parece bien, ¿sí? Uno de ellos, lo que vos dijiste al pasar, ¿no? La inexperiencia. Sabés que lejos de que me resulte perturbador, en algún momento, en ciertas circunstancias, como todo, no siempre y no con igual intensidad, me resultó entusiasmante la perspectiva y la idea que la humanidad no sabía muy bien qué hacer y ni para dónde arrancar, ¿verdad? Esta cosa de, a ver, yo sí, yo prefiero la postura cómoda de que haya un maestro que me diga qué tengo que estudiar, que haya un doctor que me diga cómo me tengo que curar, que haya, que haya muchos que saben mucho más que yo y que me digan casi todo, para que a mí me vaya más o menos bien y sea feliz. Está bien, pero en realidad también está bueno descubrir que aún los pesos pesados, los que juegan en las ligas grandes, los grados 5, también legítimamente avanzan apoyados en el ensayo, en el error, en la duda, en el darse una y otra vez con la misma piedra y pared, ¿no? Es decir, no me asusta, no me decepciona, me iguala en algún punto. No sé si soy claro en lo que quiero decir. No, Claro. no es que crea que por eso soy un grado 5. Ah, mira, ese se equivoca, yo también. Pero me parece una cosa linda, naif, saber, bueno, después de todo. Nos colocó toda esta hipercomunicación con ciertos niveles de vulnerabilidad en relación al otro. Pero Bueno, ya no, en el tema, a ver, no estoy hablando del otro como eventual portador de un virus que me puede contagiar y etcétera. No. Estoy hablando de la vulnerabilidad. Nosotros con un colega escribimos un artículo que justamente hablamos del tema, de una idea que se me ocurrió, que es el tema del homúnculo, como si hubiese sido una retorta, esas que usaban los alquimistas, y adentro ese pequeño ser que iba creciendo el homúnculo. De alguna manera, nosotros entramos como una suerte de espacio uterino, que fueron nuestras propias casas, los lugares donde estábamos, nos tuvimos que encerrar ahí. ¿Sí? ¿Sí? sí. La otra cosa, un ingreso, y ahí la apertura fue a través de todas estas plataformas, ¿sí? Digamos, la ruptura de ese espejo, en la cual transitamos, por eso te digo, me gusta tu comentario, porque todos pasamos por momentos de desesperación, de no saber, de equivocarse, de comparar, de ver hasta qué momento una plataforma tenía cierto nivel de idoneidad y después lo perdió por X motivo. Bueno, en fin. bien. Yo por suerte tuve la suerte que, mira, que el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín, tuvo la buena idea de comprarnos matrículas a todos los docentes. Claro, claro.
Claro. En principio parece una locura, pero era lo que había que hacer realmente. Entonces, eso nos evitó, por ejemplo, no sé, toda la interrupción que había con el Zoom, las versiones gratuitas, después gastar uno en una versión propia, entonces uno gastaba su dinero en eso, bueno, en fin, experimentar con nuestras plataformas, entonces por suerte pasó eso, que claro, uno las sigue usando para diferentes cuestiones. Por ejemplo, no sé, si tengo una reunión y hace una llovizna espantosa, no sé, situaciones de algún orden, bueno, la vas solucionando o vas gestionando las situaciones en esa combinación de virtualidad y de estar ahí. Sí, también. Yo tuve experiencia, pues yo trabajo mucho sobre el tema de la virtualidad hace décadas, mucho, en varios planos, entre ellos el artístico, pero también el antropológico, del pensamiento de las ciencias sociales y sobre todo de la comunicación, que también, a ver, por eso te decía, la vulnerabilidad frente al otro, pero ya no ese otro como portador de una enfermedad que me puede contagiar, sino del otro que me está mirando a través de una pantalla y de alguna manera está accediendo a mí desde otro lugar, que yo aparte no puedo controlar mucho. ¿Sí? Que ya no es ese cuerpo del otro cerca mío que me está mirando, no, ahora es una pantalla, ¿sí? Un cuerpo casi bidimensional que me está mirando, que accede por ahí a una parte de mi casa, como yo estoy accediendo a una parte de tu casa, y obviamente yo soy antropólogo, entonces me interesa a ver qué tiene Alejandro atrás. Entonces voy mirando, obviamente no puedo evitar, yo no puedo evitarlo. Obviamente que mucha gente tampoco lo puede evitar. Entonces, de alguna manera accedo a una parte de tu vida, ¿entendés? Bien. Sin ánimo de nada, simplemente accedo porque, bueno, como antropólogo me cuesta mucho no hacerlo, realmente. Es parte como, porque los objetos dicen mucho de la gente, la manera que los ordena. Bueno, aparece toda la estética de los fondos falsos. Después, bueno, la posibilidad de uno, yo me empecé a dibujar fondos, aprovechando el arte, colocarlo ahí, ¿sí? Cómo mirar al otro, los nuevos códigos de respeto mutuo. Mira, hace poco, la semana pasada o la otra, el Consejo de la Facultad de Humanidades sacó una declaración como consejo en relación a estos temas. ¿Sí? Claro, porque ¿qué pasa? En las redes, la comunicación por Zoom, como parte de las plataformas comunicacionales, lleva muchos a veces a que las regulaciones, como todavía no están maduras del todo, pueda pasar un cortocircuito comunicacional en cualquier momento y llevarte a situaciones de insultos, de, Claro, no claro. sé, en fin, de degradación, de agravio. A mí me ha pasado de, por ejemplo, grupos que coordino, que doy algún curso y de repente, de la nada, empieza una hecatombe entre los estudiantes. A ver qué moviste y perdí el sonido. No es el caso. ¿Entre quiénes? Digamos, yo sé qué pasa en la universidad. Nico, pará que moviste y perdí el sonido. Perdón. Y por eso la declaración del Consejo, porque ha pasado acá también. Levantá la voz porque te perdí casi Sí, te perdí. Ahí. Que se entiende la declaración de este Consejo de Humanidades en función de estas situaciones que se dan, que tienen que ver con la hipercomunicación. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo el otro? ¿Cómo me presento? Y también ese no tiempo de la comunicación. Entonces, digamos, las posibilidades de cortocircuitos son muy altas y se tratan de establecer códigos éticos de comunicación y demás, pero es muy complejo. Es muy complejo porque también hasta dónde llegar con esos códigos, qué es ofensivo para el otro. Por ejemplo, lo que somos artistas. Yo como regulo eso, como artista no lo puedo regular sí como antropólogo, como docente, como etcétera. Pero yo como artista no me voy a autocensurar bajo ningún concepto de lo que se me pase por la mente, por mi carne, por mi espíritu. No lo voy a hacer, claramente. Porque aparte, parte de la función del arte es interpelar a través de los sistemas más
más complejos que se te ocurra, ¿no? Sí, claro. Qué Yo brutal, estoy ¿no? acordando de los surrealistas que tomaron una lista de oficiales de militares que recién se habían graduado y le mandaron cartas insultantes uno por uno, un trabajo impresionante, ¿no? Y claro, esos insultos no eran, bueno, tenían determinada crítica política también y sobre ese grupo de la sociedad y demás. Y bueno, los persiguieron, muchos tuvieron muchos citados a duelo y demás, pero en el sentido que también el arte es provocación. El arte es provocación, y entonces también uno no lo puede colocar en el mismo lugar que los códigos éticos de comunicación de las redes, que está bien que existan y es bueno y es adecuado que existan porque realmente cuando uno asiste a esos ruidos comunicacionales y esos insultos, realmente, bueno, te digo, casos que viví cerca también los atribuyo al encierro. En los peores Pará un momentos. poquito. Quédate ahí porque vamos a ir a esa pausa. Porque sabes que, bueno, tengo dos temas todavía en la mochila, a partir de esto que hablamos, Sí. pero con estas dos cosas que decís, reflexiono, gracias a vos, ¿no? En voz alta, ¿no? Qué brutal, cómo el arte es provocación y si no cumpliera con esa consigna, no sería arte. Y uno puede suponer, pero eso está recontra sabido, entendido, y sin embargo, el carnaval uruguayo dice dos cositas que se salen un poquito de la media y ya salen los ofendidos, Que hay horrorizados por cosas que dijo una murga. Y vos decís, pero... No. Es una época de moralización y de acusación, ¿sí? Porque Derrida hablaba de la cultura de la advertencia en su época, ¿no? Pero en realidad ahora estamos en la cultura de la Jacques. Es la cultura de la acusación, claramente. La Y cultura pará, de y ya la que hablas fuerza de la... del arte y la provocación, tengo ganas para que 1 minuto y medio, luego de la pausa, me digas... Esta ¿Qué? idea que te voy a decir que estoy pensando delante tuyo. Los acusadores son grandes moralizadores, como siempre, Claro, claro. como siempre. Entonces, en realidad, ellos tendrían que pensar qué función están cumpliendo, porque tampoco es una función tan novedosa. Los acusadores son moralizadores siempre. Sí. Es impresionante cómo esa regularidad a través de la historia se mantiene. Sí, a tal punto moralizadores que, como recordarás, Hay se ha cuestiones llegado... que es ética. Yo te digo, para mí, la comunicación necesita una clase de regulación de ciertos acuerdos para que la gente no se maltrate, ni se insulte, ni se falte de respeto, ni nada de eso. ¿Sí? Pará, Pero Nico, no puede llevar al espacio, el espacio de la creación simbólica, del cual el arte es una parte, no es un espacio moral. Eso no quiere decir que después no tenga intervenciones éticas y políticas y demás, ¿no? Ahora, por ejemplo, el otro día estuve en el taller de Federico Arno, el artista, porque estás por hacer una Federico, exposición. ¿qué Federico? Arno. Sí, sí. Y claro, y hablábamos de la obra de él, y evidentemente es arte político, pero no es solo arte, es mucho más que eso. Obviamente que es mucho más que arte político, pero hay una dimensión clarísima, o por lo menos yo la percibo así, muy política, inclusive en términos de pensar una estética desde otro lugar político, que me parece muy interesante. ¿Sí? ¿A qué voy con este ejemplo? Que no, lo que estoy diciendo no implica que el arte no se involucre en política, o que uno haga arte político, o que haya una dimensión política en el arte que hace uno. Así que muchas veces es sospechada por el propio artista. Pero de cualquier manera, creo que es un espacio que no puede ser moralizable. No, porque atiende a los espacios más profundos del ser humano, y algunos son muy oscuros. Y a esa oscuridad también le tenés que dar. No es negando la oscuridad que ya va a desaparecer. Las partes oscuras nuestras, las furias, como le decía Cortázar, bueno, eso también le tenés que dar lugar.
Claro, claro. A menos que quiera generar una sociedad enferma, patologizar todo. Que eso, lamentablemente, es una de las tendencias que se está dando por esta creación de esta nueva, a mí la palabra subjetividad no me gusta, pero la voy a usar en este caso, estas singularidades que son acusadoras y moralizantes, siempre. Te propongo ir a una breve pausa, Nico. Muy cortita, Bueno. porque ya se nos ha ido larguísimo el tiempo, porque quiero que me regales 2 pastillas a propósito de 2 asuntos que estuvieron implícitos y explícitos en esta charla. Uno, sobre las 2 hablaste. ¿Qué pasa con los, crees tú, qué pasa o qué está pasando o qué puede llegar a pasar una vez terminada la emergencia sanitaria con el concepto distancia y con el concepto cuerpos, ¿verdad? Es decir, me gustaría que lo viéramos. Te estás moviendo por toda la facultad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y la otra, creo que es un asunto sobre el cual ya hemos hablado y tiene que ver con la otredad. Quiero decir, no es nuevo, pero está agarrando un vientito en la camiseta muy intenso. Esta idea de que el otro es casi como posición al cristianismo, el otro, al que tengo que amar como a mí mismo, ¿verdad? Es decir, el otro es la fuente de mis males, la fuente de mis problemas, la fuente de mis miedos. Y encima, pandemia mediante, la fuente de mi muerte, porque es el otro el que me viene a contagiar. Es decir, casi es perfecto. El otro. Sí. Dale, bueno, pará, no me digas más nada y lo vemos luego de la pausa, ¿está? Vale, buenísimo.